La educación como derecho. La educación fue reservada para unos pocos que la utilizaban para su propio beneficio, pero acercándose a los siglos XVIII y XIX, las luchas sociales incluyeron la democratización educativa entre sus objetivos principales. Entonces, podemos decir qué es hoy el derecho a la educación. Esta pregunta es la clave desde la cual empezamos a pensar y a implementar prácticas pedagógicas que aporten a la construcción de un mundo más justo. Haciendo una pequeña revisión histórica, a partir del siglo XVIII nace el concepto de hombre como portador de derechos. Todos tienen derechos y todos tienen obligaciones. Ya en el siglo XIX y mayoritariamente en el siglo XX, estos derechos individuales o principales dieron paso a una nueva generación de derechos colectivos. El Estado no solo debe reconocer estos derechos, sino también protegerlos, ampararlos y velar por su cumplimiento. Esto implica que en el caso de la educación, la escolarización sea gratuita y obligatoria. Beatriz Sarlo, en su trabajo titulado Ya nada será igual, sostiene que durante las primeras 7 décadas ser argentino significaba ser alfabetizado, ser ciudadano y tener un trabajo asegurado. Aunque esto no era una garantía para todos, más bien era un imaginario en el que estaba presente la aspiración y la posibilidad de poder lograrlo. Por supuesto, durante la dictadura no solamente la parte económica se vio afectada, sino también la educación. La dictadura llevó a cabo políticas específicas que se propusieron modificar algunas lógicas previas y volverse afines con el resto de los cambios sociales. De acuerdo a sus planteamientos, el gobierno militar dislocó el proyecto educativo fundacional mediante 3 operaciones. El desarme de andamiajes docentes. El Estado cedió su lugar principal como garante y prestador de servicio educativo para transferirlos al Estado provincial y sectores privados. El quiebre del discurso educacional que había sostenido la expresión escolar vinculada al ascenso social, la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. La represión mediante el terrorismo de Estado, lo cual implicó el armado de una importante estrategia represiva que iba desde la desaparición de docentes y alumnos hasta el control de vestimenta diaria, pasando por la censura de libros. Cuando hablamos del individualismo, podemos decir que este carece de recursos materiales y protecciones colectivas, viéndose vulnerable y en algunos casos excluidos. La individualización de las distintas esferas sociales genera que las problemáticas sociales pasen a ser individuales, culpabilizando así a las víctimas. Se impone un imaginario social donde los derechos más individuales, como la propiedad y la seguridad, son más importantes que los derechos colectivos como la salud y la educación. Esto impactó en la vida cotidiana, como educativa también, de los sujetos. La familia antes tenía el proyecto de homogenización y normalización colectiva para imponerles un imaginario civilizado, y las familias tuvieron que ir aceptando la autoridad de la escuela como garante de un mejor futuro para sus hijos, sin involucrarse. Actualmente se ve extendida la idea de que sin la familia bien constituida, la escuela no puede cumplir sus objetivos. Y eso se genera entonces un círculo vicioso, se culpabiliza a las familias considerando las causantes de los problemas escolares y a la vez se las responsabiliza de la búsqueda de las soluciones. En cuanto a las edades, históricamente la infancia y la juventud fueron etapas asignadas por una moratoria social que les permitía a estos sujetos retrasar su participación en la totalidad de las expresiones de la vida social, para dedicar ese periodo a su preparación y formación para la vida adulta. Conjuntamente se desarrolló una segmentación institucional de atención a la infancia y a la juventud y a sus familias. Por un lado estaba la escuela común, donde concurrían niños y adolescentes normales, mientras que por otro lado estaba un sistema de atención-internación, donde asistían quienes portaban alguna anormalidad causada por supuestas causas biológicas, psicológicas, familiares, sociales y culturales. Más allá de estas diferencias, debe aclararse que ambos circuitos eran considerados capaces de lograr la inclusión social de los sujetos que habían sido destinados. Hoy el mapa de edades ha vuelto a cambiar y se comprueban nuevos procesos de diferenciación interna por motivos materiales, empobrecimiento, polarización social, abandono o maltrato, etc. Y simbólicos, la pérdida de la aspiración compartida a un futuro de acceso a los derechos.
Esta moratoria social es una marca pretendidamente abarcativa de toda la juventud nueva que enfrenta nuevos desafíos. Por ejemplo, los sectores populares tienen más tiempo libre debido a la falta de propuestas integradoras, que no es productivo. Más bien esto está lleno de impotencia y riesgos que empujan a la marginalidad, a la delincuencia y a la desesperación. En cambio, otros sectores sociales gozan de un tiempo libre legitimado, donde no se les exige totalmente. Por eso es necesario restablecer la moratoria social para que estos adolescentes y jóvenes, como momento de formación, para que gocen de sus derechos actuales y futuros. También tenemos que tener en cuenta la diferenciación que hay en cuanto a la educación. Debido al reparto diferencial y desigual de los derechos, hay un grupo que circula por un circuito normal donde se goza de estos derechos. Y hay un circuito degradado que se constituye mediante la ausencia de los mismos. Esto también refleja la caída de la fuerte diferencial de tránsito institucional. Antes, si se iba a la escuela, no se tenía otra responsabilidad. Hoy se es alumno y madre a la vez, o alumno y trabajador. Esto ha llevado a la creación de alumnos más complejos con distintas necesidades y particularidades que no responden al modelo esperado por las instituciones educativas, a la vez que le genera una cantidad de nuevas demandas. Teóricamente, todos poseemos los mismos derechos, sin embargo, a algunos se le han sido negados. Estos grupos que muchas veces se ven limitados por sus expectativas a lo largo de la supervivencia diaria, relegan la posibilidad de que la educación puede brindarles para tener una vida mejor basada en ejercicios del derecho. Gabriel Kessler constituye el concepto de escolaridad de baja intensidad, que describe al vínculo que establece el sistema educativo muchas veces con los sectores marginados. Si bien hay alumnos que son regulares, también tenemos alumnos que asisten con menor frecuencia al colegio y que no realizan ninguna de las actividades escolares que debe de hacer un alumno. Esto provoca un malestar en todos los sujetos intervenientes, en donde la escuela, al no poder controlarlos y al mismo tiempo intentar no expulsarlos del sistema sin un título, renuncia a toda exigencia con tal de que salgan lo antes posible. Y los jóvenes llegan a considerar que la institución escolar no sirve, ya que sin estudiar logran pasar de año e incluso obtener el título. De la imposición a la superstición de los derechos. La escuela fue históricamente una máquina que combinó prácticas autoritarias con democráticas. Es un equilibrio muy inestable que impone derechos aún sin el acuerdo de los sujetos involucrados. Los docentes deben ser capaces de generar nuevas propuestas educativas que le permitan al alumno constituir nuevos soportes, acceder a nuevos lugares en lo social, en lo político, en lo cultural y el ejercicio pleno de sus derechos. Pensar y generar prácticas pedagógicas que pongan en el centro en la educación como derecho. Poner el foco en comprender a la educación como un derecho implica tener como punto de partida la comprensión del otro como sujeto de derecho. La educación debe ser entendida como un derecho que da derechos. Pasar de una educación basada en los intereses del alumno a otra basada en los derechos del alumno, ampliando el tamaño de operaciones pedagógicas, es decir, el horizonte de acción de las intervenciones en la construcción de sociedades más justas. Es necesario enriquecer la propuesta pedagógica, no solo manteniendo la incorporación de determinados contenidos, sino también apelando a diversidad de materiales y elementos que pongan la capacidad de generar otros conocimientos, problemáticas, posibilidades e interrogantes. Tenemos que tener muy en cuenta que la confianza, el amparo y el cuidado son términos de la educación que deben estar trabajando conjuntamente. Para cerrar, resumimos todo. La educación debe ser, ante todo, un acto de dar, pero no dar como cumplimiento de una ley moral o como una forma de sentirnos buenos, sino dar
como una propuesta a los otros, como un acto de confianza.